El universo es algo fascinante, pero es difícil encontrar algo más fascinante que los agujeros negros. Vamos a suponer que nuestro pequeño y joven Sol sea reemplazado por algo mucho más grande y en fin de vida. Al momento de su muerte, el Sol va a hundirse sobre sí mismo por el efecto de su propia gravedad. Esta gravedad es tan fuerte, tan potente, que aplasta hasta la materia misma. Montañas tan grandes como el monte Everest está reducido al tamaño de un grano de arroz en solamente segundos. Los átomos se vuelven neutrones y los neutrones son pulverizados en materia siempre más y más pequeño. Todas estas partículas se comprimen de más en más, sin ninguna resistencia, hasta finalmente volverse del tamaño de un pedazo de azúcar. Este pedazo de azúcar en nuestro planeta llegaría a pesar 1 billón de toneladas, o sea, el tamaño de 100.000 Torres Eiffel. Después de eso, la materia va a seguir comprimiéndose todavía más, hasta llegar en un punto microscópico en el espacio. Este punto se llama singularidad y es el nacimiento de un agujero negro. ¿Qué pasaría en este momento? Ya nuestro Sol es reemplazado por un agujero negro. Bueno, realmente no tendríamos luz solar. Sería muy oscuro y en poco tiempo tendríamos mucho, pero mucho frío. Y luego la vida humana ya no sería posible en la Tierra. Pero el agujero negro no nos tragaría. Nuestra órbita se quedaría exactamente la misma. La teoría sobre la existencia de los agujeros negros existe desde varios siglos. Muchos científicos no creían en esta teoría. El mismo Albert Einstein tampoco creía en ella. Es solamente a partir de los años 1960, con el desarrollo de nuevos telescopios, que pudimos por fin poder identificar muchos agujeros negros. En el centro de cada galaxia cede un agujero negro. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, no hace excepción. En su centro existe el agujero negro Sagitario A estrella y es tan pesado como 4 millones de veces nuestro Sol. Nosotros conocemos la gravedad de nuestro planeta, algo maravilloso que nos permite caminar tranquilamente sin ser disparados hacia el vacío espacial o sin ser aplastados por nuestro propio peso. Nuestro Sol tiene 28 veces la gravedad de nuestro planeta. No podríamos soportarla. Estaríamos completamente aplastados. Entonces, imagínense, la gravedad que tiene un agujero negro es muchísima, pero muchísima mayor. Tan fuerte que todas las estrellas que pasan cerca están atraídas hacia el agujero negro y orbitan alrededor de este agujero. Y todo lo que pasa demasiado cerca es irremediablemente atraído hacia él. Hasta los rayos de luz no pueden luchar en contra de esta gravedad. Este aro de luz que ven y estas distorsiones de luz alrededor del agujero negro son provocados por esta atracción. No se permite a los rayos de luz viajar de forma recta. Suponemos ahora que decido sacrificarme. Yo quiero viajar hacia un agujero negro. Bueno, vamos a decir el agujero negro de nuestra galaxia Sagitario A estrella.
Subo en una nave especial con una tecnología que nos permite viajar a 99% de la velocidad de la luz. Yo tengo un compañero conmigo que va a solamente observar todo lo que me va a pasar. Ahora que estamos lo suficiente cerca del agujero negro, los dos vamos a activar nuestros relojes. Cada uno tiene un reloj muy preciso que indica exactamente la misma hora. Cuando voy entrando, él verá mi reloj ir muy lento, al igual que mis movimientos, mientras que de mi lado será todo lo contrario. Su reloj irá de más en más rápido. En segundos lo veré desaparecer, mientras que él me seguirá viendo lentamente moverme. Mientras más avanzo hacia el centro del agujero negro, conocido también como el horizonte de eventos, más el tiempo avanza rápido. Segundos son siglos, milenios, millones de años en un parpadeo de ojos. Podría ver la desaparición de nuestra galaxia, quizás el nacimiento de otra. Luego, la desaparición del universo entero. Obviamente yo ya estaría muerto desde mucho tiempo, en lo que se llama la espaguetización. La parte de mi cuerpo que entra primera adentro del agujero negro se vería mucho más afectada por la gravedad que la última parte de mi cuerpo. Así que voy a estirarme más y más hasta que mi cuerpo no lo soporte más. Todo eso puede parecer una locura, pero el mismo Albert Einstein dijo: la gravedad dilata el tiempo. Tomamos como ejemplo los GPS. Los GPS para guiarnos usan satélites. Y estos mismos satélites están equipados de relojes muy precisos. También en nuestro planeta. Eso es completamente normal, tienen que ser sincronizados. Pero nuestro planeta tiene gravedad y el espacio no. Entonces, los relojes de la Tierra están afectados por la gravedad, pero los de los satélites no. Así que para funcionar correctamente y estar perfectamente sincronizados, los ingenieros tienen que modificar los relojes de los satélites para que giran de forma más lento. Cuando la gravedad logra vencer a la luz, como es el caso en un agujero negro, entonces la gravedad puede vencer al tiempo. Hace casi 14 billones de años, el universo entero era minúsculo, un punto microscópico llamado singularidad, donde no existía ni el tiempo ni el espacio. Esta singularidad explotó y creó el universo, en un evento que está conocido como el Big Bang. Pero también sabemos que los agujeros negros nacen de singularidades. Así que está permitido pensar que quizás el universo entero fue creado desde un agujero negro. Las leyes de la relatividad de Albert Einstein nos permiten imaginar algo maravilloso sobre los agujeros negros. ¿Y si en vez de ser solamente enormes glotones que comen todo lo que pasa cerca de ellos, sean también puertas hacia otros universos alternativos, como la teoría de los famosos multiversos? Con la tecnología suficiente podríamos quizás entrar hacia el fondo de un agujero negro y en vez de encontrarnos con un piso, un final, no, sería una puerta hacia un otro universo similar al de nosotros o completamente diferente, un universo donde quizás el ser humano nunca ha existido. Todo está permitido con esta teoría, algo impresionante que abre todas las puertas de nuestra imaginación. Muchas gracias y déjame un like si te gustó. Bye.